¿Qué tal amigos? Bueno, en el video de hoy tengo a unos amigos, unos invitados muy especiales. Tengo conmigo a Rafa Millán y Mardí Herrero. Vamos, bueno, a estar conversando un poquito sobre la espiritualidad del sufismo, el camino del amor, recordando las palabras de Mardía en el último encuentro que tuvimos. Pero bueno, vamos a dejar que ellos se presenten. Así que adelante, por favor. Nos lanzas así la pelota, pero bueno, empezaremos por las damas. Tendré esta descortesía en este caso de dejarte Yo te empezar a presento ti. a ti y tú a mí, Ah, ¿te venga, qué parece? bonito, precioso. Bueno, él es Rafa Millán, de formación es psicólogo y tiene un máster en filosofía y es escritor y padre de 5 hijos, que esto es parte de la formación. Y ha estado pues casi más de 15 años sumergido en el sufismo desde que conoció a un maestro sufí en Chipre, Maulana Sheikh Nassim. Sí, así según lo dices, serían como he estado 15 años con una consulta privada como psicólogo viendo pacientes y a la vez 15 años en el sufismo, es como si hubiera pasado una década y media rodeado de locos, porque en cierta manera podríamos definir el sufismo, ahora entraremos a ellos, como el camino de los locos de Dios. Y ella es Mardía Herrero. Para mí Mardía sería, bueno, voy a intentar presentarla sin fliparme mucho, que No, para no mí es te difícil, flipes tú, porque porque es que si no, no avanzamos. si no avanzamos, porque para mí el sufismo sería algo que en ella se encarna de manera muy fácil y muy sencilla. En la parte académica, bueno, Mardía tiene 2 carreras, historia y filología. En una de ellas en historia, ¿no? Fuiste, no, en filología. Te dieron el premio a la mejor de tu promoción, ¿no? El premio extraordinario de fin de carrera. Historia. O sea, tiene una carrera académica y una formación académica brillante, tiene luego el máster, tiene el doctorado con mención especial cum laude también en historia, así que tiene una carrera académica increíble, pero lo más importante es que ella ha estado también 15 años practicando el sufismo, y no solamente el sufismo, o practicando el sufismo desde una apertura a todas las formas espirituales y religiosas, que es la manera en que nosotros humildemente entendemos este camino espiritual. Y ella también es madre de 5 hijos, estamos casados, para quien no lo sepa, tenemos a 5 peques, los 2 trabajamos, ella escribe también, ha publicado ya un montón de libros y es profe de instituto de lengua y literatura, y como podemos vamos llevando a la vez la doble vida, por una parte como nuestra vida cotidiana en el dunya, diríamos en el sufismo, en el Matrix o en el mundo 3D, en el mundo material, y a la vez intentamos cómo podemos llevar simultáneamente una vida espiritual siguiendo un dicho que creo que es del profeta Muhammad, la pasea con él, que hay que intentar vivir con un pie en este mundo y un pie en el otro, no estar ni demasiado apegado nada más que al otro mundo, olvidando las dimensiones de aquí, ni estar nada más que en el bajo mundo, olvidando el verdadero sentido último de nuestra vida, que sería apuntar a lo que hay más allá. Wow. Ya me he enrollado. Bueno, lo primero que decir a los amigos que nos están viendo es que este encuentro es algo natural, ¿no? Que estamos aquí teniendo una conversación que fluya. Decir que, como les decía fuera de cámara, que yo estoy muy, pero muy honrado de que estén conmigo en el canal. La verdad es que el vídeo que hicimos anteriormente, de donde colaboramos y hablamos un poquito de las similitudes entre la Kabbalah y el sufismo, los recomiendo a los amigos que se pasen por el canal, ¿verdad? ¿Cómo se llama el canal de ustedes? Psicología y espiritualidad. Bueno, pues que se pasen por el canal y que vean ahí el encuentro que tuvimos juntos. Y la verdad que lo van a disfrutar muchísimo. Pero bueno, la idea básicamente de este encuentro, yo quería, les comentaba que la audiencia, las personas de este canal, mis seguidores, tengan una idea de qué es el sufismo, qué es la espiritualidad sufí. Bueno, entonces si nos podrían contar un poquito sobre de qué va el sufismo, de qué se trata, un poquito sobre la historia. Bueno, hay un cierto juego, como siempre, como en toda mística, hay una dificultad para definir qué sea el sufismo, y se dice, igual que por ejemplo en el Camino del Zen, que cualquier definición que demos de sufismo mataría el verdadero sufismo. Se suele citar un aforismo que reza: el sufismo era una realidad sin nombre, porque no hacía falta mencionar la mística como algo separado del conjunto de la forma de vida de los primeros sufíes, y ahora se ha convertido en lo contrario, en un nombre sin realidad, en que mucha gente se pone como el remoquete de sufí para parecer como más espiritual, pero falta la verdadera conexión espiritual o algo así. Así es, se basa en varios pasajes del Corán o dichos del profeta. Muhammad, para como sostenerse, hay parte del Corán que dice: estoy más cerca de ti que tu vena yugular. Y luego hay varios dichos del profeta, uno de ellos dice:
es un dicho Qudsi, es decir, santo, en el sentido de que Dios habla a través de la boca del profeta y dice algo así como: yo era un tesoro escondido y amé ser conocido. Y hay otro que utilizan también los sufíes, es: conócete a ti mismo y conocerás a tu Señor. Y hay uno más que habla de, este no lo sé así tan literalmente, que habla de que la persona se va acercando a Dios a través de los actos supererogatorios, es decir, a través de las oraciones que están más allá de las oraciones obligatorias, hasta que Dios lo ama. Y cuando Dios lo ama, Dios se convierte o sea, el ser humano es la mano con la que Dios escribe, los pies con los que Dios camina y los ojos con los que Dios mira, ¿no? Entonces estas como bases que están también en el Islam las toman los sufíes para sostenerse y para enraizarse en el Islam, ¿no? Sí, sería interesante citar otro hadith Qudsi que se suele citar junto a estos que ha dicho Mardea, que en el que, hablando también Dios en primera persona a través de la boca del profeta, dice: yo, ni los cielos ni la tierra pueden contenerme, ¿no?, a la divinidad, pero el corazón del ser humano sincero me contiene. Y esto es una de las bases también para entender cómo habría que hacer en la práctica el camino sufí, que sería el camino de la sinceridad. Muchas veces se dice así: el camino del corazón o el camino de la sinceridad, que para el árabe o para el sufismo sería lo mismo, ir puliendo el espejo del corazón para quitarle el óxido y la herrumbre de este mundo y que pueda volver a ser la joya o el espejo perfecto que puede reflejar la faz de la divinidad. Ese sería el intento, ¿no?, llegar a ese Dios que habita en el corazón del ser humano sincero. Y lo más que podemos hacer entonces es sincerarnos. Así es decir, desvelando, se utiliza mucho el término de velo, y el camino espiritual no sería otra cosa que ir desvelando los ropajes, las capas que nos separan de lo real, y eso se realiza mediante una purificación interior, una purificación de la intención paulatina. Eso es. Realmente hoy en día el término sufismo se puede aplicar de manera muy polisémica, aunque esto a cada uno de los diferentes grupos que se autodenominan sufíes tal vez no les guste mucho que se diga así tan claro, pero dentro de lo que hoy en día hablaríamos sufismo existen muy diferentes sensibilidades y existen grupos muy distintos. Y entonces hay algunos que lo consideran como el corazón mismo del Islam, sin el cual no se podría hablar de una religión como el Islam. Otros lo consideran su núcleo o su centro, el corazón del Islam o la mística del Islam. Pero también hay grupos que están fuera de las táricas, de los caminos tradicionales, que consideran que puede haber un sufismo sin necesidad, digámoslo así, el lenguaje moderno, como de un aparataje religioso. Y más o menos como pueden, pues conviven estas diferentes sensibilidades y todas las posturas intermedias, ¿no? Es un término también como un gran paraguas, que mucha gente reivindica, y hay veces que según cada persona lo definirían de manera muy diferente, ¿no? Sí, como la cábala, que hay incluso una cábala cristiana, pues también hay incluso sufismo cristiano, o sufismo muy cercano al cristianismo. Es muy complejo en realidad. Tal vez podríamos aclararlo, y ya nos vamos a callar para dejar hablar a Joel, podríamos aclararlo con la cita más habitual de uno de los sufíes más importantes de todos los tiempos, que sería Ibn Arabi o Rumi. Ahí siempre se me traspapela, ¿no? El corazón se ha hecho capaz de todas las formas, de Ibn Arabi. Del murciano, ¿no?, ya que nosotros estamos en España, del murciano de la época del Andalus, Ibn Arabi, que dice que mi corazón se ha hecho capaz de todas las formas. Y es Kaaba para los musulmanes, es monasterio para cristianos, es incluso el prado para las gacelas, las leyes de la Torá. Todo ello cabe en el corazón del sufí, porque lo que buscamos precisamente sería abrirnos y abrirnos y abrirnos hasta que al final ya el mundo, el universo, la divinidad entera quepa dentro del sufí y ya no quede nada de nuestra individualidad. Quemarnos como la polilla se quema en la llama y fundirnos con el todo, en donde ya no haya ni tú ni yo, ni arriba ni abajo, ni judío ni musulmán, sino simplemente el corazón de la divinidad, ¿no? Algo así, algo así. Wow, muchísimas gracias por esta introducción, ¿no?, a la espiritualidad sufí. La verdad es que les decía que hay muchas personas, ¿no?, que andan buscando espiritualidad, que quieren saber, y muchos han escuchado, bueno, el sufismo, pero quizás no tienen ese acercamiento, ¿verdad? Y esta oportunidad de lo que nos están contando, yo creo que es algo que va a motivar a muchas personas y les va a aumentar el interés. Y de ahí parte mi siguiente pregunta: ¿cómo se puede iniciar alguien en el camino sufí? Vaya, es que esta pregunta tiene tela,
digamos que uno no se inicia, sino que le inicia, ¿no? Se suele decir que cuando uno encuentra un maestro verdadero, no todo el sufismo es a través del maestro, existen excepciones y posibilidades de tener un sufismo en que hay una relación directa con la divinidad, pero cuando se hace de la manera más habitual, que es a través de un maestro vivo, de un sheikh, se dice que el sheikh ya está preasignado desde la preeternidad, ¿no? Como que desde siempre estamos asignados, ¿no? Y entonces, de alguna manera es el sheikh el que cuando, como siempre se dice también en caminos espirituales, cuando el discípulo está preparado, pues aparece el maestro. Así es, y hay una ceremonia iniciática que se llama Bayat, que es normalmente el sheikh, el maestro, pone el bastón en el corazón o coges el bastón del maestro, o a veces pone la mano directamente en el corazón del discípulo. Sí, mano con mano. O con mano también, y entonces luego se recitan una serie de cosas y de alguna manera hay una ceremonia iniciática en el que se establece como la conexión de ese maestro con ese discípulo. Y también es importante para que haya una iniciación que a su vez ese maestro haya tenido un maestro previo en el que al que se haya entregado, y ese maestro previo otro maestro al que se haya entregado, y así hay una cadena que se llama una cadena iniciática, una cadena de oro que se remontaría pues hasta los fundadores de cada una de las táricas o cada una de las diferentes cofradías, por así decirlo, hasta el profeta Muhammad, ¿no? La paz sea con él. Sí, las cofradías o turuk, ¿no? Que sería el plural de tárika, que significa camino, sendero o camino estrecho, sería algo salvando todas las distancias relativamente similar a las órdenes cristianas, pero con esta particularidad que dice Martí, que hay una sílsila, una cadena de oro iniciática que se remonta de maestro a discípulo hasta el profeta y en teoría hasta la divinidad. Y este sería el sufismo más tradicional o más estructurado, pero también existe, como decía antes, sufismo en los márgenes. A veces se hablan de los caminos Uwaisi, por ejemplo, que sería basándose en una figura que es Uwais al-Qarani, que no fue directamente un Shahaba, un compañero del profeta Muhammad, la paz con él, pero estaba muy cerca del profeta y tenía como una conexión directa con él, espiritual, en el mundo del gaib, de lo no visto, en la realidad invisible. Entonces se dice que también es posible este tipo de iniciación directa o a través de figuras, como por ejemplo el Hider, exacto, como que aparecen en el Corán, que serían como algo así como en maestro. El Hider se dice que es inmortal, ¿no? Profetas ocultos o maestros ocultos con los que se pone la iniciación, y por supuesto también cabe la iniciación directa con la divinidad, ¿no? Pero esto sería en el ámbito más musulmán o más tradicional del sufismo, porque también existe, por supuesto, gente que va por libre y que yo no me atrevería a decir que no son sufíes simplemente pues porque no cumplen como una serie de checks, de normas o de puntos para poderlos considerar cabalmente sufíes, ¿no? Sino que para mí cualquiera que esté en una apertura de corazón sería sufí. Y en el árabe hay otro uso del término tasawuf o sufismo que se aplica a la mística de cualquier tradición, de tal manera que para un árabe parlante sería bastante natural decir que, yo que sé, Santa Teresa o San Juan son como sufíes cristianos, ¿no? Porque están en la mística del cristianismo, o los cabalistas serían como los sufíes del judaísmo, ¿no? Algo así, los que siguen ese camino místico, porque la etimología del tasawuf es también compleja, ¿no? Que hay para quien dice que viene de pureza o que viene de safar, fila, que viene de suf, que sería lana por una vestidura de pobreza, tanto simbólica como literal, etcétera, ¿no? Y otros muchos. Sofía, aunque está muy rara, muy... No. Sí. Wow. Bueno, muy interesante. Y Rafa, mencionabas ahí las diferentes maneras, ¿no?, de llegar al sufismo, pero también de aquellas personas que, como tú dices, comienzan a estudiar, se interesan, quizás no tienen un maestro, digamos, directo, pero comienzan a practicar de alguna forma, ¿no? Quizás no es la tradicional, pero en su corazón comienzan a actuar como un sufí, no sé, el alma, algo de ahí. Pero ¿por qué digo esto? Porque qué casualidad que por estos días me estoy leyendo un libro, Las 40 reglas del amor, por Eli Shafak, una escritora de Turquía, y es básicamente como una novela que habla de la historia de Rumi y Shams. Y a Shams se le caracteriza como ese místico no convencional, ¿no? Como que rompe las reglas, como que a veces se le titula un poco como de hereje, ¿no? En el sentido de que se espera que alguien haga algo y él hace todo lo contrario, ¿no? Y lo menciono en conexión con aquellas personas que de alguna forma, aunque no quizás están cerca de una comunidad o de alguna iniciación, pero de alguna forma se sienten en su corazón esta conexión a la espiritualidad sufí, y de forma no convencional comienzan a estudiar, comienzan a practicar, y es algo que también se ha de respetar. Entonces, ¿quieres agregar un poquito más ahí?
Sí, no solo Shams de Tabriz, el maestro de Rumi que mencionas, que según diferentes relatos, aunque no está tan claro, ¿no? Porque claro, ahí nos metemos ya casi en algo casi legendario, ¿no? Pero que incluso mandaba a la gente a comprar vino, ¿no? Y se saltaba así todas las reglas. También es súper clásico en el sufismo Nasruddin, que sería como el arquetipo del maktub, del loco de Dios, ¿no? De la persona que ha ido más allá como de todas las normas y que da una enseñanza a través de cuentos de Nasruddin, en el que normalmente se rompen todos los esquemas, que a mí me recuerda mucho al koan del Zen, que es algo como que rompe todos los esquemas racionales o mentales para intentar colocarte en otro sitio y que seas capaz de ver lo que siempre has mirado, tu tradición o tu religión, de una manera nueva, fresca y diferente. Quería preguntarle para mí cualquiera que está abierto a lo espiritual, ¿no? De hecho, estaba pensando, no lo he dicho antes porque me he cortado, pero como es una conversación informal ahora que nadie nos oye, pues para mí, por ejemplo, el popular youtuber Joel Ben Habib sería un sufí en toda regla. Es alguien de corazón abierto y para mí esa sería la clave, alguien sincero. Cualquiera que esté en el camino de sinceridad, da igual la forma que tenga, para mí sería sufí en la forma en que yo manejo el término. Estoy de acuerdo contigo, porque de hecho me recuerdo un pasaje de este libro donde Shams llega a Konya y él quiere pedir la bendición de los santos de ese lugar, y él dice, no importa que si son cristianos, judíos o musulmanes, porque yo voy más allá de estas diferencias, ¿no? Porque va más allá de ese camino de la unidad. Y por eso, siguiendo este contexto y también lo que mencionabas, Mardía, de esa poesía de Ibn Arabi, y donde hablaba un poquito de esa conexión, ¿no? Con otras religiones, dirían que el sufismo se encuentra presente, ese camino de unidad que lo une no solamente con las religiones monoteístas, sino con otros sistemas espirituales. Bueno, yo he estudiado sobre todo algunos de los grandes sufíes del siglo XIII, ¿no? XIII. Y entonces, en ese sentido, me ha interesado mucho compararlo con otra figura que he estudiado también, que es Francisco de Asís. Y es fascinante, ¿no? Este momento histórico en el que coinciden en vida los dos grandes maestros sufíes de todos los tiempos, Ibn Arabi y Rumi, y Francisco de Asís, que es como el gran santo cristiano de todos los tiempos. Es especialmente interesante porque, claro, no es, o sea, la relación en ese sentido entre un cristiano como Francisco y musulmanes como Ibn Arabi y Rumi en ese momento no es simétrica. ¿Por qué no es simétrica? Pues porque los musulmanes reconocen a Jesús, aunque lo reconocen como profeta, no lo reconocen como la divinidad misma, mientras que un cristiano no reconoce a Muhammad, ¿no? Para el cristiano los musulmanes son infieles y ya está, ¿no? Pero a todos ellos se les da una posibilidad en ese siglo de apertura del corazón, y es muy hermoso porque es algo que está en su imaginario y sobre lo que ellos están dialogando continuamente. En el caso de Francisco, él tiene esa apertura de corazón en horizontal que le lleva como a amar a todas las criaturas, y por eso la pretensión más grande o el anhelo más fuerte que él tenía en vida era el de poder predicar. Como él se sentía, su vocación era sobre todo de predicador, él quería llegar a predicar a los sarracenos, ¿no? No los llamaban musulmanes, los llamaban sarracenos en las fuentes medievales. Este era todo su sueño, y él esperaba solo dos cosas: esperaba o morir mártir o convertir a los sarracenos. Estas eran sus dos posibilidades. Y entonces la vida le fue negando la posibilidad de ir ante los sarracenos varias veces, porque lo intentó 3 veces. Una de ellas se embarcó y hubo tormentas y el barco acabó en Eslovenia. Otra fue hacia España, hacia el oeste, para intentar llegar a Marruecos, y se puso muy enfermo y tuvo que volver a casa. Es decir, la realidad no le permitía llegar a eso. Y la tercera vez que lo intenta, se pone delante del mismísimo sultán de Egipto, ¿no? Del sultán Al-Kamil, que era un sobrino de Saladino. Y ahí hay un encuentro que es mágico, ¿no? Hay un encuentro misterioso del que hablan muchas fuentes cristianas, en el que ni convierte al sultán, ni tampoco muere mártir. Y esta doble situación, es decir, no se realiza ninguna de las dos cosas que él pensaba, y eso genera una apertura en él de corazón, de tal manera que cuando él regresa en el 1220 y en 1226 ya muere. Cuando él regresa,
deja el gobierno de la hermandad, es decir, se retira, digamos, de una posición de autoridad entre los hermanos. Empieza a predicar a los pájaros, antes no predicaba a los animales. Es esta apertura de corazón que le ha generado ese encuentro con el otro lo que le hace pegar esa transformación hacia una mayor apertura con los demás seres. Y luego enseguida tiene la experiencia, monta el Belén en Grecho, se pone enfermo, hace el cántico de las criaturas y le salen los estigmas, que fue el primer santo cristiano estigmatizado, ¿no? Para que veamos la apertura de corazón que supuso para él el encuentro con el sultán. Y en el caso de Ibn Arabi y Rumi es muy interesante también, porque Ibn Arabi, todo el diálogo que tiene él interno o su imaginario, está sentado, está fundado, hay muchas ideas claves. Para mí la compasión o la misericordia divina es un tema clave en Ibn Arabi, pero hay otro tema que es clave en él y es la relación entre el fondo y la forma, o la relación entre lo que Pablo Benedito llama la morada de la no morada, el ir más allá de todo lo que concibe el ser humano y las formas paulatinas que vamos ocupando, ¿no? Y por eso ese poema que recitaba Rafa es tan importante en Ibn Arabi. Para él, él reconoce una y otra vez, y habla sobre ello, reconoce la relatividad de la creencia y cómo la divinidad va a estar siempre más allá de nuestra creencia relativa, pero a la vez reconoce que la divinidad va a llegar a nosotros a través de nuestra creencia relativa, porque la misericordia de Dios es grandísima. Y en Rumi hay también poemas similares como los de Ibn Arabi, pero también hay un suceso muy curioso a la muerte de Rumi, y es que cuando vienen a su entierro se dan cuenta de que hay judíos, hay cristianos en su entierro, hay musulmanes y hay gente de las diferentes tradiciones que había en Laconia del tiempo, porque no solo había gente de las tres como religiones del libro monoteístas, ¿no? Hay gente que viene a decirle adiós a Rumi en su entierro, ¿no? Y entonces hay una pequeña disputa y los musulmanes no entienden por qué los cristianos están yendo allí, y los cristianos les dicen, ¿no creen ustedes? Nosotros creemos en Jesús, pues nosotros sentimos que Rumi es como si Jesús estuviera vivo ahora, ¿no? Y entonces los musulmanes ahí entienden la admiración de los cristianos por Rumi y lo dejan estar. Y al final toda la comitiva o toda la gente que acudió al entierro de Rumi era gente de las diferentes tradiciones, ¿no? De tal manera que en ese siglo XIII, se está dando la oportunidad de esa apertura, ¿no? Que es algo maravilloso. Y yo añadiría que en esa misma época o un poquito antes, en Al-Ándalus o Sefarad, ¿no? En la península ibérica, se da también un momento precioso de confluencia de las diferentes tradiciones en el que no están tan nítidamente separadas como ahora, porque hoy en día cuando hablamos de religión parece que está muy claro de lo que hablamos. Hay tres grandes religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo, islam, que tienen como estas normas muy claras y están separadas unas de otras, tienen un nombre muy claro, pero yo creo que en esa época, o leyendo textos de esa época y siguiendo ciertos autores, como por ejemplo Roger Garaudí o el español vivo Abdenur Prado, queda bastante claro que no había tantas diferencias. Por ejemplo, hay textos de cristianos arrianos y nestorianos que eran unitarios, que no aceptaban el dogma de la Trinidad, que entendían que lo que hoy en día llamaríamos musulmanes, pero que no lo llaman tan claramente por este título o por este nombre en la época, estaban más cerca de ellos por el hincapié que hacían en el tauhid, en la unicidad de Dios y en la creencia de un solo Dios, que de otros como los católicos trinitarios, ¿no? Y entonces recibían a los musulmanes que entraban en la península como libertadores frente a ese yugo trinitario, ¿no? Una cosa que hoy en día nos rompería la cabeza y lo sentían más cerca. También, bueno, gracias a Dios, a partir del Vaticano II sí se reconoce al profeta Muhammad como un profeta, al menos como un profeta al nivel de los profetas del Antiguo Testamento, lo cual es una cosa para mí muy bella en el acercamiento entre las tradiciones. Y yo hago siempre una reflexión de este libro que recomiendo, que se llama Genealogía del monoteísmo, de Abdenur Prado, que él se plantea cuál es la historia del concepto mismo de religión y más allá también de monoteísmo. Y dice una cosa bastante curiosa si la reflexionamos bien, que ¿por qué hablamos de que hay tres religiones, por ejemplo eso, cristianismo, islam y judaísmo? Sin embargo, vamos a la India y hablamos de una única gran tradición, el hinduismo, cuando nadie se llama a sí mismo hinduista, porque todo está hecho desde una cierta mirada, desde un cierto lugar y desde una cierta cultura y desde una cierta civilización, y porque esas primeras ciencias de las religiones comparadas, que empiezan a clasificar como si fueran, yo qué sé, animales o insectos en filums y en categorías las diferentes religiones o las lenguas,
nacen de ámbitos occidentales modernos, cristianos o poscristianos. Y de esa manera se diferencia. Primero se busca, la religión tiene que ser como el cristianismo, no tiene que tener como una especie de Mesías, un libro sagrado que es el equivalente a la Biblia, tiene que tener como algo equivalente a una iglesia, como está en el cristianismo, tiene que tener como un centro físico, o sea, mezquita. Entonces se empieza a mirar la religión desde esa mirada y desde ahí se lee a musulmanes y a judíos casi como si fueran otros. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. De hecho, yo diría que esto es una cosa más bien moderna, que si vemos estos textos antiguos del Al-Ándalus y de Sefarad, no había esta diferencia, no se sentían unos a otros o no tan claramente. Bueno, hay mil momentos históricos y se puede encontrar de toda la historia como si fueran otros diferentes. Entonces yo recomiendo mucho hacer esta reflexión, una genealogía del término religión y darnos cuenta que es un término actual y moderno y que está ya cargado de una cierta carga semántica muy concreta y que de alguna manera aliena al otro metiéndolo en mis propias categorías de cómo considero que es una religión. Y cuenta en el libro Abdelnur Prado un montón de anécdotas de cómo colonizadores o conquistadores occidentales, llegando a diferentes lugares, van a preguntar a las gentes del lugar qué religión siguen y ni siquiera entienden la pregunta, porque ¿qué es eso de la religión? ¿Cómo se separa la religión del resto del ámbito de la vida, por ejemplo? ¿No? Y entonces resulta interesante, ¿no? Para como complementar esto que dice Mardía desde una perspectiva así más teórica. De acuerdo completamente, y si aporto un poquito aquí el lado histórico, yo he leído en algunos libros, en la opinión de ciertos historiadores, que de hecho, cuando el Islam comenzó, como tú bien decías, no era definición ninguna de religión ni nada, sino que de hecho, en un primer momento, cuando incluso se crea la umma del profeta en la ciudad de Medina, esa umma incluía a judíos y a cristianos, y parece ser que en algún momento incluso se unen cuando el Islam comienza a expandirse, ahí habían también, eran grupos de otros monoteístas, judíos, cristianos, que se unen y que ven ellos como que están contribuyendo a expandir el monoteísmo. Entonces esto es muy interesante, que luego es que, como tú decías, pues comienzan a aparecer las definiciones y claro, quizás también el intento, el deseo de ciertas personas de crear la división como para decir somos diferentes. Pero en un primer momento era una unidad y es muy interesante y yo siempre me gusta enfatizarle esto a mi audiencia, de que uno tiene que ir más allá de culturas, de reglas, de diferencias. La persona tiene que comprender que la esencia de todo es la unidad, porque si ya decimos en un momento que son religiones monoteístas, que creemos en el mismo Dios, pero dices ya que son religiones como si fueran separadas, eso no es monoteísmo, es politeísmo. Entonces, si trascendemos más allá de estas definiciones que algunos se empeñan en enfatizar, uno se va a dar cuenta de que estamos hermanados, de que somos todos siervos del mismo Dios. Entonces, hay que trascender esto. Y esto va a contribuir muchísimo a remover ese velo de los ojos, a ver al otro como a mi hermano, porque al final el musulmán, cuando vas al Corán, están las mismas historias del texto de la Torá, las mismas escrituras cristianas, tienen un texto judío, es que todos creemos en los profetas. Ahí como mencionabas de que si los cristianos al final creen o no en el profeta Muhammad o no sé qué, el asunto es de que, bueno, también ha habido, ¿no?, como mencionado, el Vaticano, que ha habido esta aceptación, pero la persona tiene que ir más allá. Hemos de trabajar todos en este, digamos que hermoso trabajo que es la unidad, y es también una de las razones por la que tenemos este encuentro en el día de hoy. Y creo que es muy, pero muy importante. Y quería, bueno, hacer una preguntita más. Quería, bueno, que nos pudieran compartir un poco cómo se purifica el corazón. Porque hablamos de la purificación del corazón, pero ¿por qué es importante y cómo se hace? Bueno, acabando de puntualizar lo que decías antes, si es verdad, hay hadices en que el propio profeta se extraña de que algunos grupos judíos aceptaban lo que decían, pero otros no, y algunos grupos cristianos aceptaban lo que él traía, pero otros no, y esto al profeta le extraña, porque él no veía diferencias al principio entre lo que él estaba trayendo y lo que tenían los judíos y los cristianos, y las primeras generaciones no se llaman musulmanes a sí mismos, sino los seguidores de Muhammad o la Umma, de diferentes maneras, pero no se pone ese término musulmán hasta un tiempo después, ¿no?, para generar como ya una religión o una tradición un poco separada y que ya tiene características propias, que es verdad que también hay separaciones y diferencias, pero probablemente desde el punto de vista del corazón son insignificantes comparado con lo que nos une. Ahora ya responde tú, Martina. Bueno, para mí como la purificación del corazón tendría que ver con colocar las cosas en su sitio. Esto es muy cabalista, ¿no?, o cabalístico también, ¿no? Tendría que ver con colocar en el centro de tu vida
el misterio o la divinidad o lo real o la verdad o el amor con mayúscula, como quieras llamarlo. Eso hay que intentar colocarlo en el centro de tu vida. Y lo demás, colocarlo en su sitio, pero siempre danzando alrededor de ese centro de tu vida, ¿no? En la medida en que tú vas colocando eso en el centro de tu vida, todo lo demás se coloca a su vez. Es decir, hay una dimensión biológica que reconocemos y que tiene su derecho, hay una dimensión intelectual que tiene su derecho, cada una de nuestras dimensiones tienen sus derechos, pero siempre colocando en el centro lo que merece el centro, ¿no? Y poco a poco, según va avanzando la vida, pues uno va poniendo su corazón más ahí, ¿no? Poniendo su corazón más ahí. Sí, eso sería muy parecido desde este punto de vista al concepto cabalista de Tikkun, en que hay que armonizar cada una de las sefirot o de las dimensiones concretas de nuestra vida para que ninguna sea como una parte que tome el lugar del todo, que esto en la tradición lo llamaríamos como un shirk, que sería como poner algo en el lugar de Dios o colocar algo en el centro que no corresponde. Entonces, si yo me obsesiono solamente con una de las dimensiones y quiero que esto sea lo esencial en mi vida, de manera consciente o inconsciente, pues entonces estaría yendo por el camino del extravío, tradicionalmente hablando, ¿no? Entonces, si para mí lo importante es, yo que sé, mi cuerpo, o mi fama, o el dinero, o la presencia social, o someter a los demás, o el poder, pues estoy, o digamos el racionalismo intelectual descarnado y crudo, entonces estoy poniendo diferentes ámbitos y aspectos de mi vida por encima del que tiene que estar siempre encima, que sería esa unidad divina. Y entonces hay que ir armonizando, pero tampoco puedo como renunciar por completo a ello, ni renunciar al cuerpo o a la sexualidad o al intelecto o a la relación social, sino que hay que ir colocando cada cosa en su sitio de una manera muy parecida, en mi opinión, al árbol de la vida. Y entonces hay diferentes autores sufíes que han propuesto como jerarquías más o menos similares, en que se hablan pues de los niveles del cuerpo, de los niveles del nafs, del alma, que hay varios niveles de alma, de los niveles del corazón, del kalp, del del en persa, de los niveles del secreto, que ya serían espirituales, del sir, algo muy parecido a lo que la psicología transpersonal llamaría niveles sutiles y causales, o a las sefirot de la cábala. Entonces hay que ir colocando cada cosa en su sitio para que cuando esté perfectamente armonizado desaparezca y podamos ser como llegar a la última estación o makam espiritual, que sería la fanna fillah, el anodamiento en la divinidad, ser nada en la divinidad, y cuando eso se consigue se accede al estado de la baka, que es la pervivencia individual en la divinidad, ¿no? Que sería como el estado místico máximo, ¿no? O algo así. No me resisto a sacar, voy a aprovechar para hacer publicidad, aunque Mardía no me deje, del libro de Mardía, Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, en donde al que le interese cómo esas relaciones entre la tradición, digamos, sufí y el cristianismo, en la vivencia encarnada y en el corazón de Mardía, le va a interesar. Por favor, de hecho, eso iba a ser la otra pregunta que le iba a hacer era esa. Yo sé que han publicado libros, si nos hablan un poquito de los libros que han publicado, cómo las personas pueden adquirirlos. No, ahora hablas tú del mío, como decías antes. A mí me meten unos líos porque a mí no me gusta estar sacando los libros así. Entonces luego me dices que no sacas el mío, claro, porque ya me he olvidado. Bueno, pero es muy bonito el libro. Es un libro bonito, ¿no? Podemos decir. Es un buen libro. Cómo ser sufí y morir en el intento, lo escribió Rafa en un intento. Y siempre fallido. Acercar a un lector occidental moderno pero interesado por la espiritualidad, acercar el sufismo, ¿no? Es como un sufismo que se puede leer y entender por una mente moderna occidental, ¿no? Sería algo así. Es el intento. Y también intentar que sea divertido del libro. También ha hecho un proceso él en la escritura de este libro, ha hecho un proceso de sinceración muy fuerte, porque uno no puede escribir un libro interesante si no se compromete también con un trabajo del propio corazón con ese libro, ¿no? Entonces ha sido un libro muy interesante también para él en lo biográfico, porque le ha obligado a mirarse como un espejo con mucha sinceridad a sí mismo. Sí, eso es un libro como todos los que yo he escrito que me ha transformado, sí, que no eres el primero cuando empiezas que cuando acabas, porque si no, como tú dices, no sería un texto vivo, ¿no? Sería como simplemente un texto que se puede encontrar en Wikipedia y yo no quería eso, ¿no? Bueno, ya anunciábamos al comienzo de que tienen un canal de YouTube, así que bueno, si nos hablan un poquito de su canal, de qué van los vídeos, si tienen algún tipo de conferencia o que las personas puedan ir a verlo próximamente.
Lo hago yo. Sí, Sí. Es que luego, bueno, está bien. Sí, nuestro canal se llama, como decíamos antes, Psicología y Espiritualidad, porque nuestra idea es la de tender puentes entre aspectos diferentes e incluso en ocasiones aparentemente opuestos, como las diferentes tradiciones espirituales, como lo masculino y lo femenino, y también la psicología y la espiritualidad, y buscar ese lugar en donde podamos encontrarnos todos desde la máxima apertura de corazón. Entonces, en nuestro canal, además de hablar nosotros, María y yo, pues invitamos a, como por ejemplo, te invitamos a ti, Joel, y invitamos a cabalistas, hemos invitado a muchos, a gente del ámbito de la cábala o del judaísmo, y más que nos quedan por invitar, y también a personas del ámbito del cristianismo, del budismo, de las tradiciones, de la psicología y de otras formas de espiritualidad. E intentamos establecer un diálogo que no sea necesariamente ecléctico, pero sí sincrético o algo así, en que podamos enriquecernos de los aportes de todas las diferentes voces que van viniendo e ir construyendo una visión del mundo pues cada vez más refinada o más abierta en lo que vamos entrando en diálogo. Y también tenemos cursos y talleres que estamos empezando a dar, que ha ido muy bien. El primero que hemos hecho, que ya estará acabado cuando se publique este vídeo, lo hemos llamado Un santo en tu espejo, y nos hemos querido reflejar en las grandes figuras de maestría espiritual de diferentes tradiciones y diferentes épocas, como Ibn Arabi y Rumi, que hemos mencionado, Francisco de Asís, Santa Teresa, y Ramana Maharshi, Amma, Maulana Sheikh Nazim, que fue el maestro sufi vivo que conocimos nosotros. Y en cada una de las sesiones pues hemos intentado hablar no solamente de una perspectiva teórica de cada autor, sino también acercarnos a cómo debería de ser el sabor o la vivencia en su tradición concreta. Y yo creo que ha sido una cosa preciosa. Y también hemos hecho varios sobre el amor, sobre la pareja, y tenemos en vistas un montón. Tenemos una lista, tenemos en la nevera un folio así con todas las cosas que queremos hacer, que no acaba nunca. Así que bueno, esperemos ir encontrando el tiempo, la energía y, si Dios quiere, la apertura para irlo haciendo. Bueno, Ojalá. Ojalá, inshallah. Más que nada, yo quería darle las gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Animar a todos los amigos que nos están viendo, por favor, pasen al canal de Rafa Mardía, Psicología y Espiritualidad, que ahí voy a dejar el link en la descripción de este vídeo, para que, bueno, ahí se informen un poquito más sobre el sufismo. Sé que, como bien decían, han entrevistado a diferentes maestros, así que yo te voy a confesar también que veo a sus vídeos, así que así animo a toda mi audiencia a que se suscriban, a que comenten sus vídeos y bueno, se informen un poquito más sobre la espiritualidad si quieren aprender y también comunicarse con ustedes. Y bueno, más que nada, agradecerles de todo corazón la invitación por haber venido acá al canal y bueno, saben que siempre las puertas están abiertas y de verdad que ha sido todo un placer para mí, un honor grandísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos a tu servicio de corazón y te sentimos como un alma bella, no solamente con un enorme desarrollo intelectual, sino también de corazón, así que estamos felices, gracias. Bueno, yo igual también, de verdad, de todo corazón, siempre los veo como hermanos. Entonces, ya con esto vamos cerrando entonces este encuentro, despidiéndome de la audiencia, agradeciendo nuevamente a ustedes por este encuentro, Rafa y Mardía. Y bueno, a todos los amigos que nos han visto, espero que hayan aprendido un poquito más en el día de hoy sobre la espiritualidad sufí, sobre la conexión con otras espiritualidades y por favor pasen por el canal de YouTube de Rafa Mardía porque ahí van a ver el encuentro que tuvimos donde conversamos sobre las similitudes entre el sufismo y la cábala. Así que bueno, hasta un próximo vídeo donde vamos a seguir compartiendo sobre temas espirituales y trabajando por este camino que lo llamamos el camino del amor, si podemos tomar las palabras del sufismo, pero el camino de la unidad, que es lo más importante. Así que shalom a todos. Gracias, de corazón.